Dice la Escritura: de cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Bien, este es el pecado que no tiene ya más perdón. ¿Pero por qué no tiene más perdón la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque esto sería pisotear la sangre de Cristo y hacer afrenta al Espíritu de gracia en el cual fue santificado el Señor. Esto sería burlarse del Espíritu en el cual fue santificado Cristo, el cual dio su vida y el cual derramó su sangre por el hombre. Esto es burlarse. Por eso es que dice que en el postrer tiempo vendrán burladores andando conforme a sus propias concupiscencias. Y estos burladores que vienen andando conforme a sus propias concupiscencias son aquellos que blasfeman contra el Espíritu de Dios. Usualmente se entiende como blasfemar contra el Espíritu de Dios de pronto a no creer a las manifestaciones del Espíritu, a no creer a las revelaciones de Dios. Pero esta no es la verdadera blasfemia, porque el hombre ignorantemente no conoce la verdad de Dios y dice que Dios perdona todos los pecados del hombre en el tiempo de su ignorancia, y el hombre debe de pedirle confirmación a Dios acerca de todas las cosas, acerca de una enseñanza que recibe, acerca de las profecías que recibe, acerca de todo lo que recibe. Por eso también dice que cuando profeticen en la congregación, que profeticen a lo más 2 o 3 y por turno, y que dice y los demás juzguen, que quiere decir que el hombre no es que va a creer todas las cosas, sino que el hombre va a juzgar por el Espíritu. Si esto proviene del Espíritu Santo, el hombre que está en el Espíritu, porque vive en verdadera comunicación e intimidad con el Señor, va a saber si proviene de Dios o va a saber si no proviene de Dios. El que no, a lo que proviene de Dios se le va a llamar falso, y a lo que proviene de las tinieblas le va a llamar verdadero, porque solamente este podrá juzgar justamente, como dice el Señor, que no juzguéis incorrectamente, sino que juzgad con justo juicio. ¿Qué quiere decir juzgad con justo juicio? Juzgar según el Espíritu de Dios, juzgar según lo que el Espíritu, en la intimidad con el Espíritu Santo del hombre, le da a conocer y le da a entender al hombre, porque este está lleno de las Escrituras y este tiene el conocimiento del corazón del Señor en la intimidad con el Señor. Pero el que no, este no podrá juzgar justamente, y este tendrá que inquirir en el secreto del Señor, este tendrá que preguntar. Pero ¿cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Esto me declaró el Señor. La blasfemia contra el Espíritu Santo es hacerse pasar por él. Por eso es que dice que en el tiempo del fin, dice que vendrá el hombre de perdición, que no se trata de un hombre, que no se trata de una persona en específico, que no se refiere a un personaje en específico, pero vendrá, dice, el hombre de perdición, el hijo de pecado, el cual se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto no es un hombre del mundo, esto no es un anticristo físico del mundo, esto es un hombre del mismo pueblo de Dios. Esto no es una persona, sino que esto es una corriente, un personaje, pero que no es una persona, sino que es un espíritu que está en la multitud de hombres que se sientan como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué? Porque manipulan a las masas a través de las supuestas manifestaciones del Espíritu. Incluso emiten palabra de juicio en contra de los que no crean a estas manifestaciones, diciendo que blasfeman contra el Espíritu de Dios si no creen a estas manifestaciones, como el hablar en lengua que ellos tienen, como las profecías que ellos hablan, como las manifestaciones de movimientos estrepitosos que ellos hacen, como las manifestaciones incluso de las interpretaciones de lengua que ellos tienen, y todo tipo de manifestación del Espíritu. Y entonces el hombre lo que hace hoy en día es que manipula las manifestaciones del Espíritu para decir que el que no crea estas manifestaciones está condenado porque ha blasfemado contra el Espíritu de Dios, cuando es lo contrario. Hacerse pasar por el Espíritu de Dios manifestándose como que es Él, esto es una burla al Espíritu Santo, porque esto es hacer inmundo al Espíritu de gracia en el cual Jesucristo fue santificado. Y por eso también es que dice que el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos, dice
que éste merece la muerte, y cuánto más no merecerá el que pisoteare al Hijo y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta a la sangre del pacto e hiciera afrenta al Espíritu de gracia en el cual fue santificado. Que quiere decir que afrenta al Espíritu Santo, se burla de él, se burla del Espíritu Santo, haciéndose pasar por él, tomando el lugar de él, manifestándose como si él fuera, porque al Espíritu Santo no se le fuerza a manifestarse, el Espíritu Santo no se le imita, el imitador es Satanás, y cuando al Espíritu Santo se le intenta imitar, son los demonios los que están imitando al Espíritu Santo, porque si el hombre se levanta a profetizar y habla como si Dios estuviera hablando a través de él en primera persona, como se levantan muchos hoy, no siendo el Señor, porque no es que el Señor no pueda hacer esto o el Señor no haga esto, no, sino que cuando el hombre no vive en una verdadera intimidad y secreto con el Espíritu de Dios, que cuando el hombre no se niega a sí mismo por el Señor, que cuando el hombre no se desprende de todo su conocimiento y de todos sus deseos y de todas sus obras por causa del Señor, que cuando el hombre no se aparta de este mundo lleno de pecado y lleno de iniquidad y de las enseñanzas de la tierra, el Espíritu Santo no hace esto en él, porque él hace sus obras a través del hombre espiritual que es unido a su espíritu, que es unido a él en una misma mente, en un mismo pensamiento y en un mismo sentir. Y para esto el hombre debe de negarse a sí mismo, y eso el Señor lo dijo, que se negara a sí mismo cada cual que quisiera seguirlo. El que quiera seguirlo, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígalo. Pero cuando esto no es así, el Señor no toma al hombre. Cuando esto no es así, el Señor no deposita allí sus santos dones, el Señor no deposita allí su vino nuevo, su vino puro y limpio, que son sus frutos, que son sus dones, que son sus manifestaciones. El Señor no deposita lo santo en vaso inmundo, porque aquello sería un vaso inmundo. Un vaso inmundo es aquello que todavía tiene lo del hombre natural, aquello que todavía tiene lo del hombre nacido de carne y de sangre, aquello que todavía tiene lo de Adán. Y en este vaso inmundo no se puede depositar lo santo, lo puro, lo sagrado del Señor, lo del cielo. Y estos vasos inmundos se han levantado hoy a profetizar porque tienen a Dios como que Dios hace acepción de personas y dicen que Dios escogió a tal persona, y así se levantan y dicen: Dios usa a quien quiere, Dios usa a quien quiere, pero Dios no usa vasos inmundos, porque de toda la multitud de hombres que habían en Israel, ninguno pudo levantarse a pelear contra un gigante, siendo que todos eran hombres de guerra, siendo que todos eran hombres armados, siendo que eran hombres grandes, siendo que eran hombres preparados para la guerra, siendo que eran hombres con destreza para la batalla, siendo que eran hombres que corrían como la gacela del campo, eran hombres que lanzaban una onda y a cualquiera le daban tanto a la diestra como a la siniestra, siendo que eran hombres diestros en la guerra, y ninguno tuvo para levantarse contra el gigante y vencerlo. ¿Por qué? Porque la verdadera fe estaba depositada no en ellos, la verdadera fe estaba depositada en el único vaso limpio que había en aquel momento, en el único vaso consagrado que había en aquel momento. Por eso es que el Señor dice: yo llamé a mis consagrados para la guerra, a los consagrados del Señor, no a los inmundos. No que Dios escoge al azar y que Dios dice en ellos que escoge a quien quiere, porque entonces diciendo que Dios escoge a quien quiere, entonces ellos hacen entender que Dios va a coger a cualquiera, aunque no vive en esa intimidad con Él, aunque no sea consagrado a Él en toda su vida, aunque no sea apartado con Él, aunque no ame a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su mente. Y así entonces se levantan a profetizar, a decir que Dios escoge a quien Él quiere. Y esto no lo escoge Dios, esto lo escoge Satanás, y por medio de sus demonios habla a través de aquellas personas. Y aquello parece ser de Dios porque Él es experto en imitar. Él es el padre de la mentira, dice el Señor. Él es el padre de la mentira porque desde el principio habla mentira, porque no sabe hablar verdad, porque es padre de mentira y es padre de todo mentiroso. Y el padre de la mentira sabe mentir, de modo que parezca verdad y que el hombre no lo pueda descubrir. Él sabe mentir de manera que nadie en toda la faz de la tierra pueda descubrir que aquello es mentira, sino que todos van a ver que aquello es verdad. Pero solamente Dios descubre los secretos, porque solamente Él revela lo oculto y lo profundo, descubre lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Solamente Él puede descubrir las mentiras de las tinieblas, porque nadie puede verlas. Así se levantan como si fuera Dios y parece
ese Dios. Por eso es que dice que se hace pasar por Dios, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y se levanta diciendo que Dios está hablando en primera persona, sea niño, sea joven, sea adulto, sea anciano, sea quien sea, se hace pasar por Dios porque no ha conocido a Dios, porque no le ha suplicado a Dios, porque el Señor verdaderamente se le manifiesta y le dé a conocer su corazón, porque no le ha clamado a Dios con temor y reverencia, porque no vaya a errar, porque el enemigo no lo vaya a engañar. Y cuando el hombre no tiene este tipo de oración, el hombre fácilmente es engañado por las tinieblas, y las tinieblas toman a quien quiera. Ellos sí toman a quien quiera, pero Dios no. Dios toma sus pasos consagrados, y sus pasos consagrados no son tomados por las tinieblas, porque en una casa grande todo tipo de vasos, tanto vasos de madera y de vasos de oro y de plata, todo tipo de utensilios, pero unos son, dice, para honra, y otros para usos viles. Y aquellos que son para usos viles son aquellos que no se consagran al Espíritu de Dios, que no se consagran al Señor, son aquellos que no viven para Dios, son aquellos que viven para sí mismos, son aquellos que no se niegan a sí mismos, son aquellos que toman su propia vida y su propio albedrío que tienen, el libre albedrío que tienen, al cual nunca han renunciado. Y aquellos pasos de deshonra son tomados para probarlos a todos, para probar a quién realmente, para probar quiénes realmente son aprobados, porque es necesario que entre el pueblo haya disensión, que entre el pueblo haya todo este tipo de cosas, para verdaderamente ver quiénes son los aprobados, para ver quiénes van a buscar a Dios, a pedirle la confirmación de todas las cosas, porque el verdadero va a buscar la confirmación en el Señor de todas las cosas, porque así es que dice la Escritura, que cuando se levantare profeta y hablar en nombre de Jehová, y no se cumpliere la palabra que aquel profeta dijo, que no tengáis temor de él, y que no se cumpliera ni aconteciera lo que él dijo, que no tengáis temor de él. ¿Qué quiere decir? Que no, que porque alguien se levanta a profetizar, este es el Espíritu Santo, se está haciendo pasar por el Espíritu Santo, se está hablando en primera persona. Y aquellos que hablan lengua, también, si verdaderamente el Espíritu Santo no los está tomando, porque a través de ese hablar en lengua, la mayoría hoy lo que hace es querer hacerse ver como espirituales, querer pasar como los espirituales, querer pasar como ungidos, querer pasar como que están llenos del Espíritu. Y la llenura del Espíritu es la llenura del conocimiento del corazón de Dios en su secreto, en su revelación, y del verdadero amor de Dios, de modo que el hombre se niega a sí mismo y hace todo por Dios y para Dios, conforme a su perfecta voluntad, negándose a sus propios deseos y negándose a todo lo que quiere el hombre, lo que buscan los hombres, y estos no son naturales. Pero los hombres hoy se levantan a hablar en lengua, incluso se levantan a interpretar lengua, pero para aparentar que son espirituales, y Satanás toma mucho. Esto es verdadera blasfemia, así me dijo el Señor, contra el Espíritu. ¿Por qué? Porque esto es hacerse pasar por Dios, esto es hacerse pasar por el Espíritu de gracia en el cual Cristo fue santificado, esto es hacerse pasar por aquel que santifica al hombre, esto es hacerse pasar por aquel que perfecciona al hombre y que lo purifica a través de su trabajo, porque Él es el que comienza la obra en nosotros, redarguyéndonos. Él es el que comienza la obra en el hombre, y el que comienza la obra en el hombre la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Y cuando alguno hace esto, a los demás los turba, y los demás quedan engañados, y los demás quedan confundidos, porque el primer engañado es él. Y cuando alguno hace esto, lo que hace es que el trabajo que el Espíritu Santo quiere hacer en los demás no se cumpla, porque se van a inclinar a todas estas cosas, porque se levantan muchos incluso a través de las manifestaciones del Espíritu Santo, pero que no son las reales y no son las verdaderas, a través de cómo Él se manifiesta para confirmar sus falsas profecías, para confirmar sus llamados, para confirmar sus obras. Y se levanta uno hablando en lengua, y viene otro que ya sabe lo que va a acontecer, a interpretar aquellas lenguas, pero para confirmar una obra que Dios no mandó, o para confirmar la justicia de una persona que Dios no está confirmando como justa, para confirmar un asunto que Dios no está hablando, porque así es que hacen. Y así entonces se levantan hablando de lengua, porque lo más fácil que hay es interpretar lengua, es imitar lengua. Lo más fácil que hay es hablar lenguas automatizadas. Lo más fácil que hay es aprenderse lengua. Eso lo hace cualquiera, pero el Espíritu de Dios no hace estas cosas. El Espíritu de Dios no está tomando a esta multitud que dice ser del Señor. El Espíritu de Dios no está tomando a personas a correr de un lado para otro como locos desenfrenados, personas sin razonamiento, personas sin entendimiento, haciendo ver como que están llenos de la unción del Espíritu Santo, y
esto es blasfemar contra el Espíritu de Dios, contra el Espíritu de gracia en el cual Cristo fue santificado, porque esto es verdadera blasfemia. No aquel que no crea esas manifestaciones, no, sino el que hace estas manifestaciones, no siendo él verdaderamente santificado, purificado y viviendo una vida apartada e íntegra, como la vida que vivieron los santos profetas y apóstoles del Señor en la antigüedad, que no andaban buscando nada y que no andaban pretendiendo que los hombres los honraran, porque más bien cuando ellos hacían algo, no buscaban honra de hombre, y más bien le decían a los hombres que no los miraran a ellos, como cuando sanaron aquel ciego de la iglesia la hermosa, del templo la hermosa, y dice que entonces aquel hombre cojo de nacimiento, perdón, ciego no, sino aquel hombre cojo de nacimiento del templo la hermosa, que estaba sentado a la puerta del templo la hermosa, y que cuando entraron con él, y él brincando, y él dando gloria a Dios, y todos entonces pusieron sus ojos en ellos, y ellos le dijeron que, ¿por qué ponían los ojos en ellos? Como si ellos, por su poder o piedad, hubieran hecho caminar a este hombre, hubieran hecho andar a este hombre, y así entonces no buscaban honra de hombre, ni pretendían ser vistos por los hombres como espirituales, no pretendían ser vistos por el pueblo como espirituales, y eso es lo que pretende el hombre natural, el hombre del tiempo del fin, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta y se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, porque el Dios que tiene es un Dios inmundo, no el verdadero, y se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, se sienta y se pone en los altares, y estos son los que ministran, y estos son los que condenan a aquellos que no creen a sus manifestaciones, porque no son las manifestaciones del Espíritu, son las manifestaciones de ellos, el correr y andar como locos, las danzas que hacen, que no son espirituales, sino que son coreografías armadas, coreografías en las cuales el Espíritu de Dios no está, porque el Espíritu de Dios no necesita la coreografía de nadie, porque si Él dice que cuando vayamos a hablar, no nos preocupemos por lo que vamos a hablar, ni cómo lo haremos, porque en aquella misma hora nos será dado lo que habemos de hablar, porque no somos nosotros los que hablamos, sino el Espíritu de nuestro Padre que habla a nosotros, pero eso lo habla para los verdaderos espirituales, para los que verdaderamente viven en un secreto con Dios, para los que verdaderamente se niegan a sí mismos y no pretenden nada en esta tierra, para los que verdaderamente han muerto para vivir para Cristo, para los que verdaderamente no aman la tierra, sino que aman el cielo. Y a estos, el Señor les promete esto, pero si esto el Señor lo promete para el que va a hablar su palabra, entonces no lo hará también con aquellos que van a danzar, no lo hará también con aquellos que van allí a profetizar. Y entonces toda danza armada coreográficamente es una danza de la carne, es una danza que intenta aparentar que es el Espíritu Santo, es el que está tomando a la persona, y no es el Espíritu de Dios, son espíritus inmundos los que los toman. Y todos aquellos que se levantan para decir que es blasfemia a todo aquel que se levante contra esto, estos lo que están haciendo es blasfemar ellos contra el Espíritu de Dios y hacer pensar a las personas que esta es la verdadera autoridad de Dios. ¿Para qué? Así Satanás hace a través de ellos, para infundir temor al hombre, de que la blasfemia contra el Espíritu Santo es no creer estas cosas, porque cuando el Señor habló esto, le habían hablado acerca de que él echaba fuera a los demonios por Beelzebú, pero sin embargo después dice, porque dijeron, tiene espíritu inmundo. ¿Qué quiere decir? Que comparar el Espíritu de Dios con un espíritu inmundo, esto es verdadera blasfemia. Comparar al Santo Espíritu de Dios con espíritu inmundo, esto es verdadera blasfemia. Quiere decir que si yo digo que el Espíritu de Dios está siendo se está manifestando allí en aquel profeta, en aquel que está hablando aquellas lenguas, en aquel que está interpretando, en aquel que está haciendo aquella sanidad, que no son sanidades del Espíritu Santo, porque esto es lo que hacen hoy. Hacen un teatro y hacen obras que para que los hombres vean que son espirituales y que son hombres de Dios, y lo que hacen es contratar personas para manifestar supuestas sanidades. Otras las hace Satanás a través de ellos, como lo hicieron Janes y Jambres, que imitaban las obras de Moisés. Y así entonces hacen, y no es la obra del Espíritu Santo, no es la obra del Espíritu, sino que ellos están comparando el Espíritu Santo con espíritu inmundo, porque ellos son los primeros inmundos. Ellos están diciendo que el Espíritu Santo habita en vasos sucios. Ellos están diciendo que el Espíritu Santo es esa inmundicia que cargan en sus corazones. Y siendo así, ya blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y siendo así, ya han sido cortados multitudes. Siendo así, ya han sido cortados
muchos. Nadie puede llamar al Señor Jesús sino por el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Ninguno puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. ¿Cómo es esto? Que ninguno puede verdaderamente servir al verdadero Cristo, servir al verdadero Señor y entender y conocer cómo es el verdadero Señor si no es porque el Espíritu Santo se lo revela, si no es porque el Espíritu Santo se manifiesta a Él en su vida íntima, en su vida de intimidad, de comunión con Él y apartado de todo para manifestarle y para darle a conocer el verdadero Cristo. Y nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Espíritu Santo toma a alguien, el Espíritu Santo no va a hablar a través de esa persona vanidades, porque esto sería llamar anatema a Jesús. Al Espíritu Santo no va a hablar a través de aquella persona cosas para la tierra ni para complacerle los antojos de los hombres que los llevan a la muerte, porque el Señor no vino a eso, sino a hacer que el hombre haga su voluntad para perfeccionar sus espíritus para la eternidad. No para que el hombre cumpla su voluntad, sino para que el hombre haga la voluntad de Dios, la cual es completamente diferente a la voluntad del hombre, porque dice que así como más altos son los cielos que la tierra, así son más altos los pensamientos de Dios que los pensamientos de los hombres, porque solamente Dios sabe lo que tiene para cada hombre, solamente Dios sabe el bien que tiene para cada cual. El hombre no sabe y el hombre busca su propio deseo. Y entonces aquel que dice que lo toma el Espíritu Santo para profetizar, aquel que dice que lo toma el Espíritu Santo para hablar en lenguas, aquel que dice que lo toma el Espíritu Santo para darle palabra a alguien, aquel que dice que lo toma el Espíritu Santo para interpretar lengua, pero son vanidades las cosas que profetizan, las cosas que hablan, las cosas que hacen, son vanidades, incluso las sanidades que hacen, porque es no para que el alma sea salva corrigiéndolo de sus pecados y de su vida, no para que el alma sea salva redarguyéndolos a través del Espíritu Santo, porque Él redarguye, Él exhorta, reprende, corrige, porque así que dice que redarguye, reprende, corrige, exhorta con toda paciencia y doctrina al predicador verdadero. ¿Y quién hace esto? ¿El hombre? No, el Espíritu de Dios hace esto. Y si alguno dice que está sanando, pero para complacerle su antojo al hombre, para que se vea que Dios está allí, para que se vea que aquel hombre tiene poder y para que sencillamente se convierta porque Dios sanó a aquella alma, pero no lo redarguye, no lo reprende, no lo corrige, no lo exhorta, esto es para vanidad. Y esto no lo hace el Espíritu de Dios, ni aquellas profecías, ni las palabras que se hablan, ni las enseñanzas que hablan que son para las cosas de la tierra, para buscar cosas seculares, trabajo, para buscar allí familia, para buscar dinero, para buscar casa, para cambiar de país, para una u otra cosa terrenal, carnal, la cual Dios no está hablando. Y si alguno habla por el Espíritu de Dios, no habla estas cosas, porque esto sería llamar a Jesús anatema. Dice que uno le preguntó y le pidió al Señor: Señor, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. El Señor le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué quiere decir? Que si uno habla por el Espíritu de Dios, que si alguno habla por el Espíritu de Jesucristo, no va a hablar estas cosas vanas, porque el Señor dijo que Él no vino a nada de eso. El Señor dijo que Él no vino a ninguna de las cosas vanas por las cuales el hombre se esfuerce y por las cuales el hombre busca a Dios. El Señor no vino para nada de eso. ¿Qué quiere decir? Que el que es tomado por el Espíritu de Dios para profetizar, para predicar, para hablar en lengua, para interpretar lengua, para sanar, para echar fuera un demonio, no habla vanidades, no habla sandeces, no habla cosas terrenales que no tienen importancia ni valor, no habla para que el hombre se quede en sus pecados y para que el hombre se quede con su espíritu miserable, lleno de mezquindad y lleno de cosas del hombre nacido de carne y de sangre, lleno de un hombre nacido de la tierra, nacido de mujer, lleno de un hombre que es de sí mismo, de un hombre fuerte. Cuando alguno es tomado por el Espíritu de Dios, habla como Cristo. Cuando alguno es tomado por el Espíritu de Dios, habla para el Espíritu de ese hombre, habla para el alma de ese hombre, habla para hacer morir a ese hombre natural. De lo contrario, no lo está tomando el Espíritu de Dios. Y por eso es que dice así, que ninguno que hable por el Espíritu Santo llama anatema a Jesús. No es decir que Él es anatema con las palabras o con la boca, no se
refiere a eso, sino con las acciones, con lo que se predica, con lo que se profetiza, con lo que se habla en lengua o interpretando lengua o en las acciones allí de liberación y de sanidad. Ninguno que haga estas cosas verdaderamente por el Espíritu Santo llama anatema a Jesús, porque no está pensando en estas cosas ni está transmitiéndole estas cosas a los demás. ¿Qué quiere decir? Que cuando el hombre está transmitiendo estas cosas, el hombre está transmitiendo mentira, el hombre está transmitiendo las cosas de los espíritus inmundos, porque así dicen mucho y así predican mucho. Esos son los más reconocidos que hoy hay entre la cristiandad y a los cuales siguen multitudes. Ellos dicen y le predican a las personas que busquen a Dios, que busquen la intimidad con Dios, que busquen el poder de Dios. ¿Pero para qué? Para envanecerse, para buscar allí, para buscar ser reconocidos como lo son ellos, para buscar que Dios los levante en sus empresas, para buscar que tengan poder y fuego para echar fuera demonios. Y todo esto es vanidad. Nada de esto es para edificación, nada de esto es para salvación y vida eterna, nada de esto es para una corrección, nada de esto es para hacer morir al hombre viejo, al hombre natural, al hombre nacido de carne y de sangre, sino para envanecerse. Y son mentirosos y están llenos de espíritus inmundos y están llenos de espíritus engañadores que engañan a las almas, porque en el tiempo del fin se ha sentado en el lugar santo, que es el altar del Señor, el hombre inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se levanta y se opone contra todo lo que verdaderamente se llama Dios, que es Jesucristo, porque Él es Dios, Cristo, él está en el Padre y el Padre en el Hijo, y así entonces se levantan contra todo lo que se llama Dios, contra toda la verdad del corazón de Dios, porque aunque mencionen a Dios con su boca, aunque mencionen a Cristo con sus labios, y aunque hablen de su palabra, es para sus intereses, y es para los intereses de los hombres, y es para el cuerpo terrenal y carnal, que va al polvo de la tierra, y es para la tierra, no es para el cielo, no es para un espíritu perfeccionado, y así se levanta contra todo lo que se llama, que verdaderamente se llama Dios, porque vienen predicando a otro Jesús, porque vienen predicando a otro Cristo, y vienen entonces manifestándose con a través de, dicen ellos, que las manifestaciones del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, dicen ellos, que se manifiesta a través de ellos, pero es otro espíritu, así como dice, que si recibís otro evangelio del que os hemos predicado, bien lo recibís, y si recibís otro espíritu del que os ha sido dado, bien lo recibís, porque estaba profetizando allí el apóstol para el tiempo del fin. Y esto es lo que ha acontecido en el tiempo del fin. El hombre ha recibido otro evangelio, el hombre ha recibido otro Cristo, y el hombre ha recibido como conocimiento del Espíritu de Dios otro espíritu que imita las manifestaciones del Espíritu de Dios. Esto es verdadera blasfemia contra el Espíritu de Dios. Esto es verdadera blasfemia. Pero si alguno tiene el conocimiento del corazón de Dios a través de las manifestaciones del Espíritu Santo, y Dios les revela su corazón a través de las manifestaciones del Espíritu Santo, y Dios le da a entender la verdad de todas las cosas a través de las manifestaciones del Espíritu Santo, a través de la sabiduría, de la visión espiritual, a través de los sueños, a través de la ciencia que Dios da al corazón del hombre, que le hace entender la profundidad de sus palabras, y a través de las manifestaciones de él. Y se va a la mentira. Después de que hayas recibido la confirmación de la verdadera enseñanza del Espíritu Santo para la vida eterna, y se va tras los predicadores falsos, y se va tras la falsa doctrina, también ha blasfemado, aunque no como los primeros, pero aunque ha blasfemado, aún podrá entrar con una mancha, porque estos son manchas que el hombre tiene en su espíritu, porque no ha creído a la verdad de Dios, porque ha sido engañado. Pero los que no tienen perdón jamás son aquellos que han tomado al Espíritu Santo como un espíritu inmundo y se han hecho pasar por él, porque tanto la blasfemia es haberse recibido toda la verdad y la revelación del Espíritu de Dios, después que el hombre verdaderamente ha recibido el conocimiento de la verdad, de lo cual dice que si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Qué quiere decir? Después de que ya el Señor nos confirmó, después de que ya el Señor se manifestó y nos reveló esta verdad, y el Señor manifestó a través de su Espíritu y confirmó esta palabra y confirmó la revelación de las cosas celestiales, las cosas espirituales, entonces ¿qué más sacrificio se puede hacer por Ya ninguno, ya más ninguno se puede hacer. Pero sin embargo, la blasfemia de hacerse pasar por el Espíritu de Dios, esto no tiene perdón jamás, esto no tiene ya más perdón, porque estos son los que hacen perder tanto a estos
Dios como a aquellos que no han recibido el conocimiento de la verdad, tanto los que han recibido el conocimiento de la verdad como a aquellos que no han recibido el conocimiento de la verdad. Y así muchos blasfeman contra el Espíritu y así hacen blasfemar a las multitudes contra el Espíritu. Y los hombres viven temerosos, pensando si habrán blasfemado contra el Espíritu porque le llamaron mentirosa aquella profecía, pensando que si van a blasfemar contra el Espíritu porque no se vayan de pronto, porque no vayan a entender ni a creer que aquellos movimientos estrepitosos que como locos hacen las multitudes en los templos, como hacen las multitudes, como hacen muchos hoy en día en las campañas, y que no vayan a pensar y temiendo a blasfemar contra Dios, tienen entonces temor de pensar que aquello no es de Dios, sabiendo que aquello es un disparate de las tinieblas, sabiendo que aquello es algo que no proviene del cielo, porque el Señor no se manifestó así, ni los santos apóstoles del Señor se manifestaron así, ni los profetas del Señor se manifestaron así, sino que así se manifiesta el hombre de pecado y el hijo de perdición, el que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, para hacer las propias manifestaciones de ellos y para hacer las manifestaciones de las tinieblas. Así, escasos entran con una mancha porque llegan a un arrepentimiento después de que conocieron la verdad y se fueron a la mentira. Escasos van con una mancha, y así como por fuego alcanzan una compasión, pero los que blasfemaron contra el Espíritu hicieron caer a muchos son aquellos de los cuales el Señor dijo: ay de aquel que haga caer a uno de estos pequeñitos que creen en mí, porque el que haga caer a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase en el mar. Estos son los que blasfeman contra el Espíritu de Dios, estos que hacen caer a muchos a través de sus manifestaciones inmundas, porque no han buscado a Dios, porque no han querido ir a buscar el conocimiento verdadero del corazón del Señor en su intimidad y en su secreto, y siendo así, reciben a un falso Dios como Dios, y reciben a una falsa enseñanza como la enseñanza del Señor, y llaman anatema a Jesús, y así blasfeman contra el Espíritu Santo, para los cuales no hay perdón jamás, para los cuales ya no hay ningún tipo de sacrificio más que se pueda hacer. Y aquellos que manifestándose el Espíritu de Dios llaman justo, llaman puro, llaman limpio, aquellas manifestaciones inmundos, son copartícipes de pecados ajenos. Y cuando el Espíritu de Dios se manifiesta verdaderamente y ellos llaman inmundo a esto, ellos entonces hacen inmundo a lo limpio, y a lo limpio lo toman como inmundo, a lo limpio lo toman como inmundo, a lo inmundo lo toman como limpio, y haciendo así se hacen copartícipes de aquellos, que blasfeman contra el Espíritu de Dios, haciéndose pasar por Dios con sus manifestaciones inmundas. A lo verdadero llaman mentiroso y a lo mentiroso lo llaman verdadero, y así son copartícipes, y así muchos van a perdición. Por eso se entregan unos a otros, por eso el Padre entregará la muerte al Hijo, y por eso el hermano entregará al hermano, y por eso se levantan todos contra todos. ¿Por qué? Porque así están cayendo unos contra otros, porque eso es lo que ha hecho Satanás en el tiempo del fin, para turbar a todo aquel que no busque a Dios, turbando y confundiendo a todo aquel que no busca a Dios. Y así muchos han blasfemado, para los cuales ya no hay ningún más sacrificio que se pueda hacer, sino que queda una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego, dice la Escritura, que ha de devorar a los adversarios. Pero los verdaderos, estos buscan la confirmación de Dios, estos buscan el conocimiento del corazón de Dios, estos buscan la revelación verdadera del Espíritu Santo, estos se apartan con Dios y no creen a los hombres, y a estos se le manifiesta a Dios verdaderamente, y a estos Dios los hace crecer a su imagen y a su semejanza, y estos no blasfeman, estos conocen dónde está la mentira, porque estos conocen todas las cosas, y se pone por obra la palabra que está escrita, que los que buscan a Jehová entienden todas las cosas, pero los hombres malos no entienden el juicio, porque nunca buscan a Dios para conocerlo, sino que buscan a Dios para vanidades, y estos son los que blasfeman. Los que no, estos entienden todas las cosas, y saben dónde está Dios, y saben dónde no está Dios. Gloria a Dios.